Mis amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa, pastor de la iglesia de Tesda, Puerto de Salvación en Puerto Bolívar. Es un privilegio poder compartir un día más estos mensajes de la palabra de Dios. Estamos compartiendo las enseñanzas sobre los principios para entrar al reino de Dios. Estamos ya por terminar sobre estos principios y espero que usted los haya aprendido, los haya enseñado a otras personas, compartido y que hayan tocado su vida para entender qué quiere Dios de nuestras vidas. Hemos hablado del libro de Mateo capítulo 5, lo que conocemos como las bienaventuranzas, donde encontramos estos principios del reino de Dios. Así que espero que usted haya podido ver toda esta serie y al mismo tiempo usted pueda haber tocado ese corazón, decir: Señor Jesús, yo quiero pertenecer a ese reino, el reino de Dios. Compartimos los principios que usted debe seguir para entrar a ese reino. Hemos hablado de la humillación, hemos hablado del quebrantamiento, la rendición, la sed de justicia, la redención. También hemos hablado acerca de la liberación, cuando usted vacía su corazón, el vaciamiento. Y en nuestro último mensaje hablamos sobre la vocación. Usted fue llamado para ser un pacificador. Entonces también la gente verá que usted es un hijo de Dios cuando usted promueve la paz. Ahora, aparte de eso, el Señor nos da otro principio. Y está en Mateo 5:10, donde dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿sí? Porque de ellos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, ¿de cuál justicia? La justicia del reino de Dios. Es decir, cuando usted decide abrirle su corazón a Jesucristo, creer en Jesucristo, vivir conforme a sus principios, vivir conforme a su modelo de justicia, entonces va a haber un problema. A la gente que le rodea y la gente que rechaza estos principios van a empezar a rechazarlo, van a empezar a aborrecerlo, van a empezar a mirarlo mal. Vamos a decir: ese de ahí es medio loco, tiene unas formas locas de hablar, de vivir. Entonces va a haber un problema. Usted va a ser perseguido por causa de la justicia del reino. Ahora, también la justicia terrenal. Si usted rompe las leyes terrenales, si usted roba, si usted mata, si usted abusa de alguna persona, si usted no paga sus impuestos, desde luego, si usted quebranta la justicia terrenal, también va a ser perseguido y encarcelado. Pero la mayor causa de persecución está cuando usted vive según los parámetros establecidos en la palabra de Dios y la gente va a rechazar eso. El Señor Jesús dijo que la gente que aborrece la luz se alejan de la luz porque ellos aman las tinieblas. Hay personas que aman las tinieblas y Jesús dijo: no se acercan a la luz, porque al acercarse a la luz se reflejan sus malas obras y por eso aborrecen la luz y prefieren las tinieblas. Acercarse a la luz es quedar al descubierto de su maldad, de que viven en adulterio, en fornicación, drogándose, en tantas cosas. No quieren acercarse a la luz, no quieren ser confrontados por la radiografía de la palabra de Dios, por la luz de la palabra de Dios, donde le dice: mira, mentir es malo, mira, fornicar es malo, cometer adulterio es malo, robar es malo. Cuando la gente siente esa luz de la palabra sobre ellos, la rechazan y dicen: a mí no me digas eso, tú no te metas en mi vida, tú no eres nadie para juzgarme, déjame vivir mi vida a mi manera. Cuando usted es confrontado por la luz de la palabra de Dios, entonces ellos empiezan a perseguirlo, a rechazarlo. Tal vez usted ha escuchado esa historia de la serpiente y la luciérnaga, tal vez sí lo ha leído. ¿Sí? Una serpiente perseguía a una luciérnaga y la perseguía hasta que un día la acorraló Y la luciérnaga le dice a la serpiente: antes de que me comas,
quiero que me expliques algo. Si yo no pertenezco a tu cadena alimenticia, ¿por qué me quieres comer? ¿Qué te he hecho yo de malo? Y la serpiente le dice, te quiero comer, no porque hayas hecho algo malo contra mí, no porque seas mi cadena alimenticia, sino porque no soporto verte brillar. Interesante. Asimismo, cuando usted brilla en la luz de Cristo Jesús, porque Él dijo, ustedes son la luz del mundo, que su luz alumbre y muchos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Cuando usted vive siendo luz del mundo y sal de la tierra, la gente va a empezar a aborrecerlo. La gente no quiere compararse con alguien que pueda sentirse que vive mejor que ellos. La gente no quiere compararse con alguien que tal vez es más recto que ellos. Al sentirse comparados o al sentirse reflejados por alguien que lleva una vida mejor, que es una persona honesta, que es una persona honrada, que no practica la corrupción, la gente empieza a rechazarlo o empieza a perseguirlo. Ahora, mucha gente no es perseguida solamente por lo que habla o predica la palabra de Dios, sino porque lleva una vida diferente. Y el apóstol Pedro lo dice, que la gente que no entiende la verdad de Dios, que no comprenden el vivir en santidad y en justicia, van a aborrecer al cristiano, porque sus obras son malas. Así que cuando usted viene al reino de Dios, usted puede sufrir persecución. Ahora, qué interesante es esto. Si usted se va a la Biblia, hay muchas historias que nos reflejan esta realidad en el reino de Dios. Una de ellas usted puede leer en el Génesis la historia de José. José era un joven íntegro. Y cuando él miraba que los hijos de Jacob, sus hermanos, hacían cosas malas, él le contaba a su padre y decía, ellos están haciendo cosas que no le agrada a Dios. Y su papá los reprendía. Así que sus hermanos empezaron a odiarlo. Decían, este es un chismoso, este es un santurrón, él se cree perfecto, él se cree que él no hace nada malo y siempre nos está mirando a nosotros y nos está delatando ante nuestros papás. Estos hermanos tramaron muchas cosas para matar a José. Al final no lo mataron, sino lo vendieron como esclavo. Y cuando José fue vendido como esclavo, ahí donde él estaba, siguió siendo una persona que vivía en integridad, que amaba a Dios, que honraba a Dios. Ahora, la esposa de Potifar, el hombre que compró a José como esclavo, usted recuerda la historia si la ha leído, lo sedujo y quiso que él se acostara con ella. ¿Y él qué hizo? Mantuvo su integridad con Dios y dijo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo podría pecar contra Dios? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Dios no me ama, Dios ha hecho que mis hermanos me odien, Dios ha hecho que mis hermanos traten de matarme, Dios ha hecho que mis hermanos me vendan como esclavo, Dios me ha hecho tantas cosas, así que, bueno, Dios no está conmigo, voy a estar con esta mujer. Él no hizo eso. Él más bien dijo, ¿cómo pecaré yo contra mi Dios haciendo semejante cosa? La mujer intentó a la fuerza incluso estar con él y él tuvo que huir y eso le costó la cárcel. Y tuvo que sufrir la cárcel por honrar a Dios, por mantenerse en integridad. Ahora, ese es el principio del que estamos hablando. La integridad. Usted va a sufrir persecución por causa de la justicia. Cuando usted decide ser un hombre justo. Cuando usted decide vivir en integridad. ¿Usted conoce el resto de la historia de la vida de José? El Señor, aún ahí en la cárcel, estuvo con él y lo sacó de ahí y fue el segundo en el trono después de Faraón, porque Dios honra a los que le honran, dice su palabra. Ahora, hay otra historia parecida, hay muchas, pero podemos tomar a otro personaje en la Biblia y es el profeta Daniel, un joven hijo de los príncipes de Israel que fue llevado como esclavo a Babilonia en la cautividad del pueblo de Israel. Y cuando él llegó a Babilonia, siendo un muchacho, dice que propuso en su corazón no contaminarse con las costumbres paganas, con las comidas inmundas tal vez que comían los babilónicos. Y él dijo, yo me voy a cuidar para mi Dios. Y él decidió guardarse para su Dios, no contaminarse.
Pero ¿qué sucedió? Toda su vida fue un hombre íntegro, de tal manera que sus enemigos, al ver que él estaba en el puesto más alto que el rey le había dado, sus enemigos buscaban la forma de deshacerse de Daniel y no encontraban forma. Así que se idearon una en cuanto a su fe y dijeron: Daniel es un hombre íntegro, él no va a hacer nada corrupto, él no va a hacer algo contra el rey. La única forma de deshacernos de él es algo que tenga que ver con su fe. Muy bien, vamos a hacer una ley que prohíba orar a su Dios. Y como él no lo va a hacer, él sí va a orar, ese será el pretexto para deshacernos de él y que muera. Y así fue. Estos enemigos hicieron que el rey firmara una ley donde decía que todo el que orara a cualquier dios iba a morir devorado por los leones. Que solo tenían que orar al rey. Bueno, ¿qué hizo Daniel cuando se enteró de que habían promulgado esa ley de que nadie podía orar a sus dioses? Él abrió las ventanas y oró al Dios verdadero. Y 3 veces al día se ponía y oraba. Y sus enemigos dijeron: mira, Daniel no respeta la ley del rey, está orando a su Dios. Así que lo echaron al foso de los leones. Y Dios lo sacó de ahí, lo rescató de ahí. Salió con vida y luego llegó a ocupar el puesto más alto con el rey de Babilonia. Y todos sus enemigos fueron lanzados al foso de los leones. Tal vez usted conoce la historia. Si no, usted puede buscar el libro de Daniel y leer esa historia. Cómo Dios lo libró del foso de los leones. En el capítulo 6 de Daniel, usted lo puede leer. Daniel era un hombre íntegro. Daniel brillaba con luz propia, porque él daba un buen testimonio como un hijo de Dios. Nadie podía señalar a Daniel, era irreprensible. Nadie podía decir: mira, tú haces esto. Daniel era intachable ante Dios. Pero sus enemigos no soportaban ver brillar a Daniel, como esa serpiente no soportaba ver brillar la lucierna, como aquellos hermanos de hijos de Jacob no soportaban ver brillar a José con la luz propia de la integridad. Y por eso estos siervos de Dios fueron perseguidos. Y de todas las historias que podemos encontrar en la Biblia, llegaríamos al más grande de todos, que es nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino a este mundo, cuando Él caminó entre nosotros en esta tierra, fue el más grande ejemplo de integridad, de santidad, de justicia. Dice la palabra de Dios en cuanto a Él, que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Fue el hombre más íntegro, más perfecto que ha caminado en esta tierra, y el único que llegó a esa perfección. Nunca pecó, Él murió sin pecado. Y Él abiertamente encaró a los religiosos de su tiempo por su falsedad y a toda la gente con la que Él se encontraba. Él llamó al pecado por su nombre. Así que autoridades religiosas, políticas, todas se volvieron en contra de Él y tramaron matarlo y sacarlo de escena. No porque sea un mal hombre, no porque haya hecho algo malo. Aún Poncio Pilatos, antes de entregar el edicto de la sentencia de muerte de Cristo, él dijo: ningún delito encuentro en este hombre. Y luego se lavó las manos y dijo: soy inocente de la sangre de este justo. Así fue como calificó Poncio Pilatos a Jesús: un hombre justo, inocente. Dijo: soy inocente por la sangre de este justo. Él está diciendo: este hombre es un hombre íntegro, este hombre no ha hecho nada malo. Sin embargo, ustedes quieren matarlo. Pero bueno, háganlo. Yo prefiero mi puesto. Porque le dijeron: si no lo haces, eres enemigo del César. Él dijo: no, con mi puesto nadie se mete. Para mí es un judío más, mátenlo. Pero él es inocente, pero yo no quiero perder mi puesto. Así que dictaminó la muerte de Jesús. Lo que nos está diciendo este principio es: cuando usted decide vivir en integridad, los términos que usamos los creyentes es en santidad, entonces usted va a ser perseguido. El evangelio no es fácil, solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No es para de sufrir, es empieza a sufrir. Pablo le dijo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
¿Está usted dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? Entonces, usted es un valiente. Usted es del reino de Dios. Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en nuestra próxima edición.